Muy buenos días, mis amados estudiantes. Estamos organizando esta sesión de clases, proyectando directamente el trabajo desde el punto de vista de la virtualidad. Ya nos veníamos preparando para esta etapa. En clase yo le dije que nos debíamos, en cierta forma, de estar prevenidos ante la situación sanitaria que experimenta el mundo y de forma particular el municipio de Valledupar. La intención de la mañana de hoy es que nosotros abordemos el tema de los sectores económicos, profundicemos sobre cada uno de ellos, pero haciendo énfasis en esta sesión de trabajo en lo que corresponde al sector primario de la economía. Entonces les invito a prestar mucha atención a este video donde se estarán estableciendo algunos conceptos generales y al mismo tiempo trazando una ruta de trabajo para las cosas que nos continúan desarrollando en esta etapa del trabajo. Iniciemos observando lo que tiene que ver con el concepto de sectores económicos. Recuerden ustedes que cuando utilizamos la palabra sector, lo mirábamos desde la división de algunos elementos. En este caso, un sector económico viene siendo todos aquellos apartes que nos van a permitir a nosotros mirar de qué forma se estructura un bien acabado. En este caso, un sector económico viene siendo la división de la actividad económica de un estado o territorio atendiendo el tipo de proceso productivo que se tenga lugar. Los economistas lo han definido como la parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes que guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Por eso nosotros decimos que hay un sector económico primario que tiene unas características que lo caracterizan, que hay un sector secundario, un terciario y un cuaternario con características comunes que identifican a cada elemento dentro de este sector de la economía. Recuerden ustedes que el elemento económico tiene que responder a unos interrogantes que hemos abordado de manera previa en clases. El qué producir, cómo producirlo y el momento en que se debe producir. Por ejemplo, en este caso que estamos nosotros en una emergencia de tipo sanitaria y que el principal elemento de afectación es la parte respiratoria, observamos nosotros que el mercado nos dice ¿qué producir? Bueno, tapabocas, antigripales, elementos que ayuden a sofocar esta situación caótica. Entonces observamos que cómo lo vamos a producir, aparecen toda una serie de materia prima que nos ayudan a nosotros a edificar ese tipo de productos finales o bienes acabados. ¿Cuándo producir? Entonces el mercado nos dice el momento, la situación en la cual nosotros debemos desarrollar dicha actividad. Entonces, el sector económico nos va a hablar de esa estructura que ayuda a la formación de ese bien acabado. Hemos observado que los sectores de la economía estaban divididos en 4. En este caso tenemos el primario, secundario, terciario y cuaternario. Cada sector tiene unas competencias específicas al interior del mercado. En este caso, el sector primario se va a destacar porque comprende ese conjunto de actividades que se relacionan con la extracción de los alimentos. Allí vamos a encontrar una clasificación, es decir, elementos agrícolas, ganadería, pesca, silvicultura y la minería. Pero hay otras actividades que hacen parte también del sector primario. En el sector secundario vamos a encontrar su nombre porque es el segundo eslabón dentro de la cadena productiva. Va a reunir las actividades que se encargan de transformar tanto los recursos naturales que nosotros hemos manejado como materia prima en bienes terminados o bienes semiterminados. Los bienes terminados son los que están listos para su consumo, mientras que los bienes semiterminados son aquellos que requieren de otro proceso de transformación para convertirse en un bien final. Por ejemplo, yo puedo decir que el pan es un bien terminado,
porque él ya está disponible para su consumo. Pero la harina de trigo es un bien semiterminado. Ha sufrido un proceso de transformación, sin embargo requiere de otros procesos para convertirse en un bien final. Entonces, estos elementos están establecidos ya sea para un consumidor final o para el procesamiento en otras etapas de producción. Mientras que en el sector terciario nosotros vamos a encontrar que reúne todas las actividades que están relacionadas con algunos procesos dentro de la economía, como son la distribución y el consumo de bienes que se producen en los sectores primario y secundario. Específicamente, el sector terciario está orientado básicamente a lo que nosotros denominamos prestaciones de servicio. Este sector cuaternario que vamos a tocar ahora es un sector muy interesante y que ha sido, digamos, motivo de discusión en los últimos elementos de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una categoría reciente que suele interpretarse por algunos como una clasificación del sector servicio. Es decir, que prácticamente anteriormente pertenecía al sector terciario. Hoy ya lo encontramos en un sector distinto de la economía. Entonces, las actividades económicas del sector cuaternario implican algunos elementos como creatividad, la inventiva y la generación de un nuevo conocimiento. Aunque las clasificaciones varían, este sector suele agrupar elementos como arte, ciencia y tecnología. Recuerden que estos sectores son complementarios el uno del otro y básicamente el desarrollo de uno depende en cierta forma de cómo se dan los procesos en cada uno de los otros sectores de la economía. En este sentido, nosotros podemos afirmar que el sector primario de la economía se encuentran agrupadas todas las actividades que producen y traen bienes, los cuales dependen en mayor medida de las características naturales, como el caso del suelo, el clima, la geología y la fauna. También entra en esta clasificación lo que está relacionado directamente con la flora. Este sector primario son trabajos que ayudan a obtener las materias primas. ¿Cuáles van a ser esas materias primas? En clase ya hemos analizado algunos de ellos que tiene que ver con animales, vegetales y minerales y algunos procesos dentro de esa actividad económica, como en el caso de la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, entre otros. Entonces, hablar del sector primario nos lleva inmediatamente a un tema que hemos abordado en clases, que es el tema de los factores económicos y dentro de esos factores económicos el elemento tierra. Recuerden que la tierra está asociado a los recursos naturales y estos recursos naturales ellos se dividen en tres partes. Unos que nosotros denominamos los recursos naturales de características renovables, otros los no renovables y por último los que consideramos como recursos perennes o permanentes. En todo este proceso que nosotros hemos venido abordando en nuestras temáticas de clases, podemos darnos cuenta que el sector primario aborda todo lo que es las materias primas para que en los otros sectores de la economía se pueda desarrollar también la producción. Entonces, si miramos la clasificación del sector primario, vamos a encontrar que ella se va a subdividir de acuerdo a la participación de la mano de obra. En este caso, vamos a tener un sector primario que es de tipo extraído y cultivado y otros que son de relaciones sociales de producción. Examinemos en qué consiste cada una de ellas. Aquí tenemos lo que es la participación del trabajo humano. Ya habíamos señalado en la diapositiva anterior que tiene que ver con extracción, cultivo y la parte de cría de animales. Entonces, en las extractivas encontramos la minería, la explotación forestal y la pesca, que el proceso es extraerlo, sacarlo directamente de la naturaleza.
mientras que lo de cultivo de cría tiene que ver con algunos procesos asociados a la agricultura, la ganadería y la plantación forestal. Esa plantación forestal es lo que conocemos nosotros como silvicultura. La silvicultura es un proceso económico que consiste en la siembra de árboles que posteriormente pueden ser talados para que nosotros podamos tener en nuestras casas, nuestras camas, muebles, closet, etcétera, que esté asociado con el uso de la madera. El tipo de producto extraído y cultivado se divide en vegetales y animales y lo que tiene que ver con los minerales. Si tomamos la verticalidad de vegetales y animales, vamos a encontrar que existe una clasificación de animales acuáticos, terrestres y lo que tiene que ver con el uso de la madera. Mientras que en los minerales estamos hablando de aquellos productos que son de tipo inorgánico. ¿Como cuáles? Petróleo, carbón, oro y otros tipos de minerales que son extraídos directamente de la naturaleza. Tomando eso aparte, vamos a encontrar que también existen las relaciones sociales de producción. Entonces, estas relaciones de producción pueden ser de gran escala por un lado o pueden ser de pequeñas escalas. Las de gran escala se realiza con fines de carácter comercial, mientras que la de pequeña escala está destinada básicamente al consumo o a la producción de otros elementos. Entonces, las relaciones sociales están dadas entre la comercialización y el consumo de un producto en un momento determinado. La economía primaria, que nosotros denominamos de gran escala, ella tiene como objetivo principal generar una ganancia o una utilidad. A esa ganancia o utilidad nosotros la llamamos plusvalía. La plusvalía es el valor agregado que se obtiene de un producto. En este caso, quien decide invertir en esta actividad tiene el deseo de ganar grandes volúmenes de producción, de manera que el precio de cada unidad sea menor y produjese una cantidad menor. Por esa razón requiere de grandes inversiones. Si yo quiero que, por decir algo, mi parcela o mi finca llegue a tener una mayor producción, ¿yo qué hago? Mejoro la tecnología, especializo la producción y hago una asociación de inversionistas. En este caso, estamos hablando de una especialización de la mano de obra y fortalecimiento del capital. ¿A dónde voy? A lo que tiene que ver el factor trabajo y el elemento capital. Recordemos nosotros que los capitales pueden ser de dos tipos. Unos son fijos y otros son constantes. Entonces, las inversiones se enfocarán a esos dos aspectos. Los aspectos de capital fijo y los que están relacionados con capital constante. El sector primario en Colombia tiene una gran importancia. Incluso nuestro país es un país dependiente de los procesos de la economía primaria. Entonces, es de gran importancia la explotación del sector primario en nuestro país porque con ello se ayuda a la producción del promedio mundial. Nuestro país solo ha logrado integrar su dinámica económica a la región andina y parte de la región caribe colombiana. El sector rural se caracteriza por una alta concentración de la propiedad de tierra en unas cuantas personas, pero en Colombia se ha generado una gran problemática en la producción primaria debido a que corresponde a la capacidad o actitud del suelo y el uso real que se le da, porque muchas de nuestras tierras en nuestro país son tierras inexplotadas, es decir, que hay muchas tierras que no están destinadas para la producción o para el pastoreo, que tiene que ver con la cría de animales en un momento dado. Algunas actividades que están asociadas al sector primario en nuestro país están relacionadas directamente con algunos procesos. ¿Cuáles serían esos procesos? Obviamente, agricultura, que es la que provee la mayoría de las materias primas y es uno de los principales eslabones de la economía colombiana
en lo que respecta a la generación de empleo. La ganadería, que también tiene un alto nivel dentro de la empleabilidad del país, y en este renglón se dan varios procesos de cría de ganado. Recuerden ustedes que tenemos nosotros en nuestro país cría de ganado vacuno, del porcino, del avícola, del apícola, que tiene que ver directamente con las abejas, y también encontramos nosotros como la parte de las ovejas, los caballos, que están dentro del proceso de la ganadería colombiana. La pesca, que nosotros la vamos a encontrar que se desarrolla mediante la extracción, no solamente en nuestras aguas marítimas, sino también en los ríos de nuestro país, y últimamente se ha pensado fuertemente en lo que corresponde a los criaderos. Si nos damos cuenta, en la pesca colombiana la vamos a hallar principalmente en las aguas del Mar Caribe y en el Océano Pacífico de nuestro país. La minería en general está relacionada directamente a la explotación de hidrocarburos asociados a lo que es el petróleo, el gas y el carbón. Sin embargo, nuestro país también explota oro, esmeraldas, que también tienen una gran riqueza dentro de la economía nacional. La explotación forestal es una de las principales actividades, sobre todo lo que tiene que ver con la tala de los bosques, y se da casi en el territorio nacional. Hoy en día hay una lucha tremenda por la forma como se está deforestando nuestros suelos, más que todo para el cultivo de elementos, digamos, empleados para el narcotráfico, que ha generado una situación grave de la imagen de Colombia frente a las economías internacionales. El uso del suelo en nuestro país es más que todo con destinos hacia lo que es la parte agropecuaria, la etapa forestal, y lo que es la explotación de carácter minero y energético. Recuerden que nosotros en el departamento del Cesar tenemos la oportunidad de poseer algunas minas de carbón. Entre ellas encontramos nosotros las que son explotadas directamente por algunos grupos económicos, como el caso de Drummond, que es el, digamos, de mayor importancia en el departamento del Cesar, aunque existen otros grupos económicos. Les invito a que podamos analizar el siguiente clip de video y podamos también revisar toda la información que él nos pueda suministrar para el crecimiento personal. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video conoceremos sobre el sector primario de la economía, pero antes es preciso conocer que los sectores económicos son la división de la actividad económica de una nación o un territorio, y que esta división contempla 4 sectores, los cuales son el sector primario o extractivo, el sector secundario o de transformación, el sector terciario o de servicios e intangibles, y el sector cuaternario o de ciencia, investigación y desarrollo tecnológico. Entonces veamos de qué se compone el sector primario y cómo se realizan sus actividades. El sector primario obtiene recursos directamente de la naturaleza a través de actividades, por una parte, extractivas, tales como la minería, la explotación forestal o la pesca, y de otra parte, realiza actividades productivas, tales como la agricultura o la ganadería. Ahora veamos una a una las actividades del sector primario de la economía, comenzando con la minería. Es la actividad económica mediante la cual se extraen selectivamente de la corteza terrestre diferentes tipos de minerales, y estos son empleados por la sociedad moderna para el consumo básico y el diario vivir de nuestras naciones.
Entre los tipos de minería se destacan la subterránea, la de superficie, la de pozos y la submarina. La segunda actividad extractiva del sector primario es la explotación forestal, la cual está orientada principalmente a la obtención de madera, destinada a la fabricación de objetos, combustibles y asimismo a la industria papelera. Muchas veces la explotación forestal implica la tala de los árboles y la quema de grandes superficies, pero para evitar las graves consecuencias de la deforestación, hoy en día se recurre a la regulación de las talas y a la silvicultura. Es decir, a la plantación planificada y controlada de los bosques. Enseguida, veamos la tercera actividad extractiva del sector primario de la economía. La pesca es la captura y extracción de su medio natural de los peces o de otras especies acuáticas como crustáceos, moluscos y otros invertebrados. Esta se puede desarrollar en agua salada o en agua dulce. Entre los tipos de pesca que se destacan están inicialmente la pesca artesanal, la pesca comercial o industrial y de otra parte la pesca sostenible. La pesca artesanal se realiza en pequeñas embarcaciones y se basa en el uso de recursos que protegen la ecología de los mares. Por su parte, la pesca comercial o industrial se efectúa con fines de beneficio comercial. Y finalmente la pesca sostenible, que es una pesca planificada y controlada, consiste en no sobreexplotar el mar y busca perjudicar lo menos posible el entorno marino y permite un aprovechamiento sostenible a través del tiempo. Ahora veamos las actividades productivas del sector primario, comenzando con la agricultura. La agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. Comprende todo un sinnúmero de acciones humanas que transforma el medio ambiente. Entre los tipos de agricultura tenemos, según el uso del agua, de secano o de regadío, es decir, la que se basa en la lluvia, en el agua lluvia, o en sistemas de riego. También según la magnitud de producción, tenemos de subsistencia o la industrial, es decir, una agricultura que busca satisfacer elementalmente las necesidades de alimentación de las familias, o una industrial que busca el excedente para lograr un beneficio. También tenemos la agricultura según el rendimiento. Bueno, aquí quiero hacerle una claridad a ustedes para que puedan tener, digamos, esa salvedad. Cuando nosotros hablamos de la magnitud de la producción, vamos a encontrar dos elementos claves. Uno, lo que tiene que ver con una economía de subsistencia, que es cuando el campesino, digamos el campesino corriente, por llamarlo así, cría sus gallinas, siembra su yuca, sus matas de plátano, etc. Esa economía es una economía basada en la subsistencia. Aunque eso signifique que él tenga que hacer un trueque o que venda algunas cosas a pequeña escala, es de subsistencia. Mientras que la industrial ya involucra unos procesos de una economía primaria de capital, como lo habíamos visto de manera previa, que es cuando ya se tecnifica, se desarrollan algunos procesos para encontrar que exista plusvalía en la producción. Entonces ahí hablamos nosotros de una magnitud de la producción, pero desde el punto de vista industrial.
que involucra el desarrollo de capital. De la tierra. Aquí tenemos a la agricultura intensiva o la extensiva. En la intensiva se logra producir grandes cantidades de alimento en pequeñas superficies y en la extensiva se realiza en grandes superficies de tierra. Esta es típica de los países subdesarrollados. También existe una agricultura según el método y objetivos. Es decir, tenemos la agricultura tradicional, que es la que se desarrolla a través de las generaciones, la orgánica o ecológica o biológica, que busca proteger el medio ambiente, y la natural, que trata sencillamente de la recolección de los frutos en su hábitat natural. Para finalizar, hablemos sobre la ganadería. La ganadería es aquella actividad primaria que se dedica a la domesticación y cría de animales para que sean consumidos por las personas. Existen distintas clases de ganadería, pero entre ellas tenemos la intensiva, la extensiva o la de autoconsumo. En la intensiva, los animales se hallan en establos en condiciones artificiales de luz, de humedad o de temperatura, mientras que en la ganadería extensiva se realiza en ecosistemas naturales con pocas modificaciones. La ganadería de autoconsumo es practicada por familias o pequeños grupos de personas para producir huevos o leche o carne y no busca excedentes de producción. Bien, entonces ahí hemos observado cómo se dan algunos procesos dentro del desarrollo de la economía. Ya para hacerle un cierre a esta sección de clases y ustedes tengan la posibilidad de seguir abordando sus trabajos, quisiera repasarle algunas actividades que son buenas que nosotros las desarrollemos. En este caso, vamos a tomar nuestro libro de contenidos y vamos a hacer este primer análisis de la página 18 a la 22. En esa lectura que vamos a hacer de manera minuciosa de nuestro libro, vamos a responder esos 6 interrogantes que aparecen allí. En este caso, que son sectores económicos, vamos a hacer un listado de 10 productos que hagan parte del sector primario de la economía. Vamos a reflexionar sobre los avances y los retrocesos que ha tenido el sector primario y vamos a mirar cuáles son las actividades o procesos que se llevan a cabo en el sector primario de la economía. Luego miraremos qué es el PIB y cuál es el impacto al interior de la economía y vamos a tomar nuestro libro de actividades para la última pregunta, donde vamos a trabajar la secuencia número 3. Parte de estas actividades ya la hemos venido nosotros abordando en aquella visión que tuvimos de la emergencia sanitaria. Entonces va a ser muy sencillo de que ustedes logren organizar el material para su respectivo envío. Muchachos, como siempre, muy agradecido con cada uno de ustedes por su atención y espero realmente que cada uno de ustedes esté completamente seguro, protegido en sus hogares, y recuerde que esta etapa que estamos viviendo a nivel país, lo más importante es el autocuidado. Les invito a asumir con responsabilidad estas actividades que hemos programado para ustedes desde el Colegio Colombia Inglés, y la intención es que podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Entonces, feliz día para cada uno de ustedes. Les estaré viendo en sus comentarios y fue realmente maravilloso compartir con ustedes en esta sesión de clases. Cualquier duda la estaré revisando en sus FIDIAS, en el FIDIAS, para mirar cómo se ha dado el proceso. Feliz día para todos.